¿Crees que conoces a la gente que te rodea? ¿Crees que puedes identificar cuando alguien es tóxico, cuando una energía es pesada, cuando un comportamiento cruza la línea de lo aceptable? ¿Pero qué pasaría si os dijera que los peligros reales no son obvios? Que las personas más destructivas suelen ser encantadoras, amables, incluso familiares. Y mientras intentas protegerte de los villanos obvios, estás abriendo las puertas de tu mente a algo infinitamente más peligroso, el inconsciente de los demás invadiendo el tuyo. Carl Gustav Jung dedicó su vida a estudiar estas dinámicas ocultas. En su obra El ego y el inconsciente, revela que la mayor parte de lo que realmente nos gobierna no está bajo nuestro control consciente. Esto no se aplica solo a usted. Se aplica a todos. Y es precisamente ahí donde reside el peligro. Porque cuando alguien es ciego a su propia oscuridad, esa sombra busca un anfitrión. Y muchas veces ese anfitrión eres tú. Quizás nunca te hayas parado a pensar en esto. Pero piensa ahora. ¿Cuántas veces te has sentido emocionalmente agotado después de hablar con alguien? ¿Cuántas veces te han culpado por algo que no hiciste o te han tratado como el salvador de una tragedia que ni siquiera era tuya? Jung llamó a esta proyección un mecanismo inconsciente donde el otro proyecta sobre ti lo que se niega a ver en sí mismo. A partir de ese momento dejas de ser una persona y te conviertes en un símbolo, un espejo, un enemigo imaginario, un héroe idealizado. Y todas estas imágenes tienen algo en común. Ninguno de ellos es realmente tú. Pero lo más aterrador es que a menudo ni siquiera te das cuenta de que estás en este juego. Crees que estás ayudando, que estás siendo empático, que estás siendo maduro. Mientras tanto, te estás hundiendo en un campo psicológico que no es el tuyo, tratando de resolver conflictos que no son tuyos, siendo manipulado por dinámicas que no fueron creadas por ti, pero que ahora te controlan. Y no se trata solo de personas malintencionadas. Jung lo dejó claro, los mayores peligros no provienen de los pervertidos conscientes, sino de los no integrados, de los inconscientes. Son aquellos que viven alienados de su propia psique, dominados por máscaras, traumas, complejos y deseos reprimidos. No son malos. Son peligrosos. Y este peligro es silencioso. No entra por la puerta principal. Se infiltra lentamente, diariamente a través de pequeños comentarios, acusaciones veladas, silencios cargados hasta que empiezas a dudar de ti mismo. Y cuando pierdes el contacto con tu propia realidad psíquica, te conviertes en parte de su sombra. Quizás estás pasando exactamente por esto ahora mismo en una relación, en una amistad, en un ambiente de trabajo, incluso dentro de tu propia familia. Y quizás te estás culpando a ti mismo, tratando de entender qué es lo que está mal contigo. La respuesta es nada. Pero hay algo profundamente erróneo en la forma en que te están utilizando como vehículo del inconsciente de otra persona. En este video, expondremos uno a uno los 6 tipos de personas que Jung identificaría como tipos emocionalmente peligrosos que actúan no con malicia deliberada sino con fuerzas internas que ellos mismos no comprenden. Y es por eso que son tan destructivos. Utilizaremos las palabras de Jung, sus conceptos y advertencias directamente de sus obras como Jung, el ego y el inconsciente y arquetipos e inconsciente colectivo para mostrarte cómo reconocer estos perfiles. Pero más que eso, te abriremos los ojos a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, uno o más de estos perfiles estén también dentro de ti. ¿Estás listo? Luego respira profundamente y sigue adelante. Pero ten cuidado, después de escuchar esto, ya no podrás mirar a las personas ni a ti mismo de la misma manera. Imagina vivir con alguien que te culpa de todo lo que siente, que convierte tu presencia en un detonante, que te hace sentir responsable de emociones que nunca causaste. Al principio parecen frágiles, sensibles, profundas, pero con el tiempo te das cuenta de que te están arrastrando a un campo de batalla que no es tuyo y donde ya estás en desventaja. Este es el manipulador inconsciente. Alguien que no es consciente de sus propias heridas pero las proyecta sobre los demás como una forma de supervivencia psíquica. Jung dijo, lo que no afrontamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y muchas veces ese destino tiene un nombre, un rostro y comparte la mesa contigo. El manipulador inconsciente es alguien dominado por contenidos reprimidos,
traumas no integrados, fragmentos emocionales no procesados. En lugar de mirar hacia adentro, te apuntan a ti y te convierten en un lienzo para sus conflictos internos. Este tipo de persona vive en un estado de proyección crónica. Según Jung, proyectar es una función inevitable de la psique, pero si no se reconoce, se vuelve destructiva. En el libro El ego y el inconsciente, afirma que la proyección provoca una especie de ceguera psíquica, una prisión donde el otro deja de ser visto como es y pasa a ser utilizado como símbolo de lo que se oculta en nosotros. Esto es exactamente lo que hace el manipulador inconsciente. Ellos no te ven. Ven una parte perdida de sí mismos y reaccionan ante ella como si fuera real. Estas personas a menudo se posicionan como víctimas. Todo lo que pasa es culpa de otros, nunca de ellos. Cuando sienten enojo es porque lo provocaste. Cuando están tristes es porque les has decepcionado. Cuando se sienten inferiores es porque crees que eres superior. Esta distorsión es tan sutil que empiezas a cuestionarte a ti mismo. ¿Realmente fui insensible? ¿Dije algo malo? ¿Soy tóxico? Y así, la manipulación se produce sin que se oiga un grito, sin que se haga una petición directa. Es todo emocional, inconsciente y absolutamente efectivo. Peor aún, a menudo estas personas son encantadoras. Tienen carisma, sensibilidad, un aura de intensidad emocional. Esto crea una trampa porque crees que puedes ayudarlos, sanarlos, comprenderlos mejor que los demás. Pero lo que estás haciendo en la práctica es sacrificar tu salud psíquica, tratando de rescatar a alguien que se niega a sumergirse en sí mismo. Y cuanto más lo intentas, más te hundes. Jung nos advierte que estos patrones de proyección son especialmente peligrosos porque nos colocan en un papel simbólico. Salvador, enemigo, traidor, padre, madre, cualquier cosa menos quienes realmente somos. Y vivir en un vínculo simbólico es vivir en una ilusión. Dejas de ser visto como sujeto y eres tratado como un reflejo distorsionado del inconsciente del otro. La única manera de protegerse de un manipulador inconsciente es desarrollar conciencia. Reconocer los patrones. Corta los hilos invisibles que te conectan a la narrativa emocional de esta persona. Y lo más importante, pregúntate constantemente si lo que sientes es tuyo o ha sido inducido. Porque el manipulador inconsciente no invade tu vida violentamente. Entran a través del hueco de tu empatía. Y una vez que reconoces este patrón, el siguiente paso es entender cómo se disfraza aún más profundamente con la máscara de la persona. El que no solo proyecta sino que actúa, vive para aparentar lo que no es. En la siguiente sección, exploraremos al portador de la personalidad y cómo representa uno de los mayores riesgos psicológicos señalados por Jung. Porque mientras el manipulador inconsciente arroja sus conflictos sobre ti, el portador de la personalidad puede arrastrarte a un mundo donde incluso tú olvidas quién eres realmente. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. No todo peligro psicológico proviene de conductas extremas. A veces proviene de lo que parece demasiado perfecto. De la sonrisa siempre dispuesta. Desde la postura impecable. De la imagen impecable. Vivimos en una era de apariencias donde el ser es menos importante que el parecer. Y esto para Jung era un problema serio porque cuando alguien se identifica demasiado con su propia persona, la máscara social que usamos para adaptarnos al mundo, corre el riesgo de desconectarse completamente de su esencia. Y aquellos que viven para la máscara no solo se pierden a sí mismos sino que también comienzan a distorsionar a todos los que los rodean. En el libro El ego y el inconsciente, Jung afirma que la persona es lo que alguien no es sino lo que él y los demás piensan que es. En otras palabras, una construcción artificial moldeada por las expectativas sociales, familiares y profesionales. La persona en sí no es un error. Todos lo usamos. Nos permite cumplir roles sociales: ser médico, maestro, hermano, amigo. El problema empieza cuando alguien cree que solo es eso. Cuando la máscara se pega a la cara y todo lo que es espontáneo, vulnerable y auténtico queda encerrado en el sótano de la psique. El portador de la personalidad es el maestro de la superficialidad funcional. Dicen lo que otros quieren oír. Se comportan de la manera correcta.
Evitan los conflictos a toda costa. Pero detrás de la cortina de control hay un alma en ruinas. Porque cuanto más sostienen la imagen, más sofocan el yo. Y esta represión tarde o temprano tiene su precio. Para quienes conviven con este tipo de personas, el impacto es profundo. Sientes que algo anda mal. Pero no puedes decir qué. Hay una falta de espontaneidad, de verdad, de profundidad en las interacciones. Todo parece ensayado. Y lo que es peor, el portador de la personalidad proyecta esta demanda de perfección también sobre ti. Se espera que actúes, que encajes y que colabores con el teatro. Si expresas algo fuera del guión, una emoción intensa, una duda, un dolor, se retraen, se incomodan, se cierran porque todo lo que les recuerda lo reprimido en su interior se vuelve insoportable. Jung advirtió que este tipo de identificación con la persona es una de las mayores amenazas al proceso de individuación, el camino del autoconocimiento y la integración del inconsciente. Para él, el verdadero peligro comienza cuando el individuo queda hipnotizado por el papel que desempeña, creyendo que es lo que los demás ven. Y es precisamente ahí donde reside el riesgo. Cuando alguien vive solo para ser aceptado, reconocido, elogiado. Se convierten en rehenes de su propia fachada. Y todo lo que es genuino muere asfixiado tras la apariencia. Vivir con alguien así puede llevarte a dudar de tu propia espontaneidad. Empiezas a vigilarte a ti mismo, a medir tus palabras, a ocultar partes de ti que no encajan en la narrativa ideal. Poco a poco, tú también empiezas a usar una máscara y ni siquiera te das cuenta. Coexistir con un portador de la personalidad no es simplemente artificial. Es contagioso. Pero hay algo aún más oscuro que eso. Porque cuando alguien reprime lo que siente, piensa y desea durante demasiado tiempo, esto no desaparece. Se acumula. Fermenta en el inconsciente hasta transformarse en sombra. Y entonces entramos en un territorio aún más peligroso, el de las emociones negadas que regresan con fuerza explosiva. En el siguiente apartado nos adentraremos en la figura del dueño de la sombra reprimida. El que se niega a ver su propio lado oscuro hasta que explota. Hay un tipo de persona que vive controlada, pulida, comedida, siempre correcta, siempre moderada, siempre educada. Pero detrás de esta apariencia de equilibrio se esconde una fuerza a punto de liberarse. Porque todo lo que consideran malo, feo o inaceptable, simplemente lo empujan al sótano del alma. No se supera ni se transforma. Está simplemente reprimido. Esta es la esencia del dueño de la sombra reprimida. Alguien que intenta ser luz todo el tiempo hasta que la oscuridad toma el control. Carl Jung dedicó buena parte de su obra a comprender la sombra. En Jung, afirma, la sombra es todo aquello que el individuo se niega a reconocer en sí mismo y, sin embargo, insiste en manifestar de alguna manera. No hablamos de algo externo. La sombra no es el mal del mundo. No es el otro. No es el enemigo. La sombra es interna. Es el odio que no admite sentir. Es la envidia que racionalizas. Es la sexualidad que reprimes. Es la ambición que disfrazas de humildad. Todo lo que rechazas en ti mismo no desaparece. Se transforma en sombra. Y como enseñó Jung, lo que no haces consciente dirige tu vida, y lo llamas destino. El dueño de la sombra reprimida no parece peligroso a primera vista. Al contrario, a menudo es alguien admirado, disciplinado, amable y servicial. Pero hay algo extraño. No tolera la debilidad en los demás. Reacciona mal a la espontaneidad. Les molestan las emociones intensas. Siempre parecen estar cargados, pero nunca explotan. Hasta que lo hacen. Y cuando eso sucede, es devastador. Esta persona vive en constante vigilancia emocional. No se permiten sentir y por eso condenan a quienes sí lo hacen. No se permiten heredar y por eso atacan a quienes sí lo hacen. Se vuelven moralistas, exigentes, controladores. Pero todo esto es solo un intento de mantener el inconsciente bajo control. Jung fue claro, cuanto más fuerte es la personalidad, más reprimida es la sombra. Y cuanto más reprimida es la sombra, más brutal será su manifestación.
Puedes identificar este patrón en personas que tienen reacciones desproporcionadas, que explotan por nimiedades, que guardan rencor durante años, que sabotean relaciones de forma pasivo-agresiva. Son las famosas personas difíciles, de quienes nadie entiende por qué son tan amargadas, tan resentidas, tan críticas. La respuesta está en la sombra, no integrada, no reconocida, no aceptada. Y aquí está el punto más importante, la sombra no está hecha solo de cosas malas. Jung dejó claro que también contiene tu potencial negado, tu creatividad reprimida, tu fuerza oculta. Pero cuando se ignora la sombra, todo esto se convierte en veneno. Y este veneno contamina la relación, el entorno y, especialmente, aquellos más cercanos. Vivir con el dueño de la sombra reprimida es como vivir junto a un campo minado emocional. Nunca sabes dónde pisas hasta que te golpean. Pero esta represión no surge de la nada. A menudo se alimenta de una ilusión de superioridad, de un ideal moral rígido que convierte la culpa en una herramienta de control. Aquí es donde entramos en la figura del siguiente tipo, el controlador moral. Alguien que no solo reprime sus propios deseos, sino que te hace sentir culpable por vivir los tuyos. En la siguiente parte, desenmascararemos a este tipo que Jung veía como uno de los mayores obstáculos para la libertad psíquica. El guardián de la virtud que en el fondo esconde sus propios demonios. No todos los verdugos llevan una espada. Algunos usan cruces, reglas, dogmas y frases hechas. Son aquellos que afirman estar guiados por la ética, la rectitud y la moral. Pero en el fondo, se encierran a sí mismos y a los demás en una jaula de culpa y vergüenza. Jung era muy consciente de este arquetipo. Para él, cuando la moral se usa como fachada, se convierte en una de las formas más insidiosas de represión psíquica. Este es el caso del controlador moral. Alguien que, en lugar de integrar su sombra, la proyecta sobre el comportamiento de los demás y los condena por lo que no aceptan en sí mismos. Seguramente has conocido a alguien así. Personas que a menudo señalan con el dedo, pero nunca miran hacia adentro. Que se posicionan como referencia de comportamiento no porque realmente lo sean, sino porque necesitan desesperadamente mantener una imagen de superioridad moral. Según Jung, a mayor represión, mayor necesidad de proyectar la sombra. Y eso es exactamente lo que hace el controlador moral, transforma a los demás en pecadores, desviados e inmorales para evitar enfrentarse a sus propios deseos, impulsos y contradicciones. El problema es que, a diferencia de un manipulador emocional común, el controlador moral cree estar haciendo el bien. Cree genuinamente que está corrigiendo, salvando o educando al otro. Y esto hace que su influencia sea aún más tóxica, porque se disfraza de autoridad, buenas intenciones y falsa espiritualidad. La crítica viene acompañada de frases como, es por tu propio bien. Me lo agradecerás más tarde. O, alguien necesita decirte la verdad. Pero esta verdad no es neutral. Está cargada de proyección. En el libro Jung analiza extensamente la figura de Cristo y el anticristo como arquetipos de plenitud y disociación. El controlador moral cree encarnar la luz, pero ignora por completo su propia oscuridad. Proyecta el mal en los demás para mantener la ilusión de pureza dentro de sí mismo. Y esto los vuelve ciegos, peligrosos, incapaces de ver los matices del alma humana. Si vives cerca de alguien así, puedes comenzar a sentirte constantemente culpable, como si siempre estuvieras equivocado. Incluso cuando simplemente vives, te sientes observado, juzgado, disminuido. Y lo más perverso es que a menudo internalizas este juicio. Comienzas a reprimir partes de ti mismo que son naturales, humanas, espontáneas, y te moldeas a un ideal que no es el tuyo. La moralidad del otro se convierte en tu prisión. Esta dinámica es común en familias, religiones y entornos rígidos donde la obediencia se confunde con la virtud. Jung vio este patrón como una amenaza para el proceso de individuación. Porque donde hay un moralismo excesivo, hay una ausencia de autoconocimiento. El moralista extremo no busca la verdad, busca el control. Y cuando no puede controlar el mundo externo, comienza a controlar el mundo interno de quienes lo rodean. Pero el controlador moral no es el único guiado por fuerzas inconscientes.
Existe otro tipo aún más volátil, inestable e impredecible, el complejo. Mientras que el moralista reprime y proyecta, el individuo complejo está completamente dominado por contenidos inconscientes y reacciona a ellos como una marioneta emocional. En la siguiente parte, nos sumergiremos en este territorio explosivo donde la conciencia pierde el control y los traumas toman el control de la psique. Prepárate para encontrarte con el tipo de persona que puede abrazarte hoy y destruirte mañana sin siquiera saber por qué. Si lo que escuchas te resuena, encontrarás un valor real en mi libro electrónico, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte a ti mismo más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Imagina vivir con alguien que en un momento dado es dulce, cariñoso, generoso, y al instante siguiente explota de ira, se cierra en silencio o te acusa de algo que nunca se te pasó por la cabeza. Un cumplido se convierte en una exigencia. Una broma se convierte en agresión. Un gesto de afecto se interpreta como una amenaza. Hagas lo que hagas, parece que siempre pisas terreno inestable. Esta es la experiencia de quienes conviven con una persona dominada por complejos inconscientes. Para Jung, los complejos son núcleos autónomos de emoción y memoria que residen en el inconsciente y pueden tomar el control de la conciencia en cualquier momento. Son como personalidades fragmentadas dentro de nosotros, creadas por traumas, heridas psíquicas y experiencias no resueltas. En el libro Tipos Psicológicos y también en El Ego y el Inconsciente, Jung describe cómo estos complejos pueden interferir directamente en el comportamiento de una persona, haciéndola reaccionar no al presente, sino a ecos del pasado. Un simple comentario conecta inconscientemente con un antiguo abandono, rechazo o humillación, y quienes están cerca pagan el precio. La persona acomplejada no se da cuenta de que está siendo guiada por estas fuerzas internas. Cuando reacciona con furia, tristeza extrema o resentimiento exagerado, creen ser racionales. Pero no es así. Reviven emociones no digeridas. Y el problema es que esto no ocurre de forma constante. Ocurre a lapsos. Hay explosiones emocionales intercaladas con momentos de lucidez, afecto o arrepentimiento. Esto hace que el vínculo con esa persona sea aún más confuso y adictivo. Empiezas a pensar que no siempre son así. A veces son maravillosos. Y eso es precisamente lo que te mantiene enganchado, porque hay momentos de conexión genuina de afecto verdadero. Pero a estos momentos le siguen rupturas impredecibles donde te encuentras en medio de una tormenta emocional que no comprendes. Y en un intento por restaurar la armonía, te moldeas, te adaptas, te encoges. Empiezas a evitar ciertos temas, a medir tus palabras, a andar con pies de plomo, todo para no despertar al monstruo que duerme dentro de la otra persona. Pero aquí está la cruda realidad. Ese monstruo no lo despiertas tú. Siempre está ahí, latente, hambriento, esperando cualquier detonante para emerger. Y cuando emerge, consume todo a su alrededor. Para los jóvenes, los complejos no reconocidos terminan colonizando la psique. Hablan por ti, sienten por ti, actúan por ti. Y en el caso de la persona acomplejada, esta toma de control ocurre con frecuencia. Pueden estar dominados por un complejo de inferioridad, martirio, abandono, persecución, cada uno con sus narrativas, sus emociones, sus exigencias. Y cuanto más intentas mantener la paz, más alimentas la ilusión de que es posible controlar lo incontrolable. Estar cerca de alguien así es vivir en constante alerta. Nunca hay estabilidad emocional. El presente siempre está contaminado por fantasmas. Y tarde o temprano, empiezas a absorber estos fantasmas. Empiezas a dudar de ti mismo, de tu memoria, de tus sentimientos. Y sin darte cuenta, tú también estás siendo colonizado por el inconsciente ajeno. Pero lo más peligroso está por venir. Porque mientras la persona compleja oscila entre extremos emocionales, hay otro tipo de persona que no grita, no explota, no acusa, sino que consume tu energía hasta agotarla. En la sección final, hablaremos del vampiro psíquico. Aquel que se alimenta de tu tiempo, tu atención, tu empatía, y te deja exhausto, agotado, vacío.
Y con ellos, cerraremos este ciclo revelando lo que Jung realmente creía que era la salida de esta jungla inconsciente. Algunas personas no desean tu presencia. Desean tu energía. Y harán todo lo posible por drenarte. No con violencia ni con agresión explícita, sino con exigencias sutiles, victimismo crónico y dependencia emocional camuflada en afecto. Este es el vampiro psíquico, la forma más silenciosa e insidiosa de drenaje emocional sobre la que Carl Jung advirtió, aunque no se le llame así. Porque en el lenguaje de Jung, es el símbolo de la relación simbiótica no resuelta, el vínculo patológico que obstaculiza el crecimiento psíquico y disuelve los contornos del yo. Jung, en varios pasajes sobre el ego y el inconsciente y en Ion, nos muestra que una de las mayores amenazas para el proceso de individuación. El camino hacia la plenitud son las relaciones simbióticas donde dos personas no se reconocen como individuos separados, pero como extensiones psíquicas el uno del otro. El vampiro psíquico vive precisamente en este tipo de conexión. Necesita tu atención constante, tu consuelo diario, tu disponibilidad constante. Pero detrás de esa necesidad, hay un vacío que no es tuyo y que nunca podrás llenar. Empiezas ofreciendo apoyo. Luego das tiempo. Después toleras el abuso emocional en nombre de la comprensión, hasta que te das cuenta de que toda tu energía se está agotando y que ya no sabes dónde termina el otro y dónde empiezas tú. El agotamiento es profundo. No es solo físico. Es existencial. Se siente como si tu alma fuera devorada gota a gota, día tras día. Jung hablaba de personas incapaces de sostenerse psíquicamente, apegadas a otros como parásitos emocionales. Y por cruel que parezca, esta es la verdad. El vampiro psíquico no quiere crecer. Quiere que lo carguen. Pero el peligro no solo está en el agotamiento. Está en la disolución del yo. Empiezas a sentirte culpable por querer espacio. Egoísta por querer silencio. Frío por querer distancia. Porque el vampiro psíquico es un maestro en invertir roles. De víctima se convierte en acusador. De necesitado se convierte en manipulador. Y antes de que te des cuenta, vives para evitar crisis, para mantener la paz, para sostener un vínculo que te está matando por dentro. Jung nos ofrece un camino para hacer consciente lo inconsciente. Y esto aplica tanto a los demás como a nosotros mismos. Porque quizás en algún momento de la vida, tú también has sido un vampiro psíquico, una persona compleja o portador de la personalidad. Ninguno de nosotros es inmune. Todos tenemos sombra. Todos tenemos dolor. La diferencia radica en quien tiene el coraje de mirar hacia adentro y quien elige proyectar ese peso en los demás. Este video fue un espejo, una inmersión en las dinámicas que nos atan, nos lastiman y nos mantienen inconscientes. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para ver, para nombrar, para liberarte. Y esta es la primera y más poderosa forma de libertad. No se trata de culpar a los demás, sino de salir de la posición de rehén y reclamar la soberanía sobre tu propia psique. Ahora quiero que participa. Deja en los comentarios cuáles de estos perfiles has experimentado y cuáles percibes honestamente en tu interior. Tu comentario podría ser el inicio de una mayor conciencia, tanto tuya como de quienes lo lean. Y antes de irte, un aviso importante, el siguiente video también es esencial. Te llevará aún más profundo en este viaje de autoconocimiento. Así que sigue viéndolo. Necesitas verlo porque cuanto más iluminamos el inconsciente, menos nos controla. Nos vemos allí.